que muchas veces, palabras fuertes y potentes que muchas veces las hemos olvidado, sobre todo cuando nosotros nos encontramos con la cuestión de la ciencia. Debemos recordar también nuestros humildes orígenes que tuvimos, no solo como especie, sino como investigadores, pero también un papel fundamental que va a ser la cuestión de el papel de la libertad y de la ética, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, eh, ay, esto no se mueve. Ahí está. El objetivo de esta pequeña tertulia que les he de compartir el día de hoy es que a partir del principio de la arqueología de saberes se realizará un sucinto recorrido sobre la historia de la herencia de la humanidad, alias la ciencia, a fin de identificar los nuevos desafíos que tendrá el ser humano desde la antropología compleja. Bueno, primero que nada, ¿qué no es, ahora sí es, qué no es la complejidad? Cuando nosotros hablamos de complejidad, cuando empezamos a escuchar el concepto complexity, complejidad y demás, siempre los más aventurados dicen que suena a complicado, a talachudo, a difícil. Otros tantos empiezan a escribir documentos, empiezan a escribir papers y demás, y piensan que están haciendo investigación en teorías de la complejidad por poner palabras rimbombantes, por poner el concepto, haberse leído uno o dos autores e inmediatamente querer empezar a querer escribir como ellos. Y en realidad eso no es complejidad. La complejidad viene del latín complexus, que significa entrelazado, entretejido, pero sobre todo el primer acercamiento que nosotros tenemos que tener para las teorías de la complejidad tendría que ser a partir desde nuestra disciplina y sobre todo generalmente apoyados por la teoría de sistemas. Ahora, debemos ser muy cautelosos porque vamos a hablar de teorías, no de una teoría, de teorías de la complejidad. Pensemos, imagínense un árbol frondoso que se llama, el tronco se llama complejidad, y cada una de las ramas que va teniendo este árbol frondoso, llámese ciencias de la complejidad, termodinámica de no equilibrio, teoría del caos, teoría del ruido, análisis no lineales, teoría de sistemas, y los teorías de sistemas particularmente se dividen en dos ramificaciones más, que serían sistemas complejos y sistemas complejos adaptativos. Y a esa le vamos sumando otras series, o sea, podemos hablar de aproximadamente más de 20 teorías que circundan o que están revoloteando en lo que es las teorías de la complejidad, donde el primer acercamiento que nosotros tenemos que tener para estudiar las teorías de la complejidad es hacernos de la idea que vamos a tener que entrar a caminos, a senderos donde no existen rutas, donde no existen mapas, como decía Hila Prigogine, pero también donde vamos a tener la necesidad de empezar a tratar de estudiar otras áreas disciplinares que están completamente ajenas a nuestra formación disciplinar de origen. Es decir, el ingeniero tendrá que leer cosas de filosofía, tendrá que leer cosas de sociología, cosas de educación, de pedagogía, e inversamente. Todos los de sociales tendrán que empezar a volverse a empapar en cuestiones de ingeniería, en cuestiones de cibernética, en cuestiones de temas de ese tipo, temas donde uno diría, no, pues por eso yo estudié esto, no, sí, pero finalmente hay que romper esas barreras. Ahora, una cosa es estudiarlo y otra es utilizar el lenguaje que ellos utilizan. Aquí alguien diría fácilmente, pues entonces volvámonos unos eruditos, colguemos en la pared 20 títulos profesionales de diferentes carreras y ya somos complejólogos. No es verdad. Para entrar a la complejidad, primero se necesita un cambio de mentalidad que nos invite a tratar de transgredir nuestras propias ideas, nuestras propias disciplinas, pero también tampoco es necesario volverse una biblioteca andando, sino más bien es que haya disposición para que esa persona trate de dialogar a la par y tratando de recuperar los conceptos y las categorías que utilizan otras disciplinas y hablar con los especialistas que sí fueron formados en esas disciplinas como si fueran un colega. Romper esa barrera. Es un reto enorme, ya lo sabemos, es un reto que dedica muchos años, muchas horas de estudio, muchos encuentros y desencuentros, pero finalmente sí se puede. Pero aquí hay un problema grave,
¿Cuántas veces cuando nosotros nos encontramos en las facultades caminando por los pasillos, nos podemos, incluso aunque estemos en el mismo edificio, puede ser que el sociólogo ni por error saluda al filósofo. El filósofo ni por error saluda al ingeniero. El ingeniero ni por error saluda a los dos anteriores. Eh, entonces, aquí es donde tenemos que empezar a romper esas barreras. Aquí es donde nosotros nos tenemos que empezar el encuentro. Aquí en esta serie de imágenes que yo les estoy presentando, es con el motivo y con la intención de que primero adoptemos y recordemos que el símbolo de la complejidad, irónicamente, no son todas las nubes, no son todos estos conceptos que son parte fundamental de las categorías y de los adornos, de las características de las teorías de la complejidad, sino más bien el verdadero símbolo de la complejidad son los tsunamis. La imagen japonesa del tsunami, ese es el símbolo del caos y que ha sido generalmente aceptado por las teorías de la complejidad, donde reina la incertidumbre, donde reina la no certeza, donde reina la eventualidad y la no linealidad. Por lo tanto, para comenzar a investigar sobre teorías de la complejidad, nos tenemos primero que acercar sobre la cuestión de teoría de sistemas. ¿Y qué es un sistema? Bueno, son esas series de componentes que están son serie de elementos o componentes que están interrelacionados entre ellos, donde todos cumplen una sola función, donde todos tienen un solo objetivo o una sola mira. Y si nosotros tratamos de tomar alguno de esos elementos por separado, lo podemos estudiar y analizar, como diría Descartes, pero el detalle va a ser que es como aquel niño que le regalan el carrito de control remoto y que funciona bastante bien mientras no se le ocurre desarmarlo para ver cómo operan los cables, ¿no? Donde de manera emergente podría ser que casi siempre nunca vuelve a funcionar o puede ser que genere nuevas funciones. Y entonces estos sistemas, esta cuestión de sistemas que es lo más familiarizado que tenemos porque siempre estamos hablando de sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas educativos, sistemas religiosos, estructuras, redes, subsistemas y macrosistemas. Esa puerta que tenemos a partir de la teoría de sistemas nos abre a dos camellones: hablar de sistemas abiertos y hablar de sistemas cerrados. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman abiertos? Porque son termodinámicamente disipativos, es decir, consumen energía y gastan energía, donde la cantidad de trabajo para obtener nuevos recursos es superior a la ganancia. Y eso aplica a todos los sistemas. Por eso cuando Prigogine habla de que los sistemas abiertos tienen que estar constantemente buscando elementos negentrópicos que los alejen de los estados de equilibrio donde la disipación ya es cero, es decir, sobre todo si son organismos vivos, es la muerte. Y entonces los sistemas abiertos se dividen también a su vez en dos, que son los complejos, que aluden a un recorte de la realidad, de esta realidad fragmentada, multidimensional. Hay teóricos en física que hablan que existen 11 dimensiones. Es una propuesta teórica, pero que tiene mucho apego. Y también los sistemas complejos adaptativos, los que el rector nos hablaba de Maturana, por ejemplo, donde en los sistemas complejos adaptativos parten a partir de la mutación de los genes, la mutación de determinadas condiciones para generar la supervivencia frente a situaciones adversas. Y aquí podemos empezar a pensar y preguntarnos si la naturaleza es perfecta. Pregunta que la vamos a tener más adelante. Bueno, en este tenor de ideas que yo les estoy presentando, que les estoy diciendo, entonces lo primero que yo quiero que nos quedemos con esta idea es de que la complejidad no es un sinónimo de vamos a saturar un documento, un paper o un discurso de conceptos raros y rimbombantes, que escritos, redactados sonarían muy bien, se leen muy bien, pero en el fondo no dicen nada. Antes, al contrario, vamos a tener que adentrarnos en un terreno donde cada vez vamos a tener más incertezas, más inseguridades, pero mucho más fronteras en lugar de límites o de bordes disciplinares. Entonces, en ese tenor de ideas, vamos a hablar del hombre biológico. Ya les decía la parte biológica del ser humano. Yo ya les decía anteriormente si la naturaleza es perfecta.
De hecho, hay muchos escritos de Platón, hay muchos dichos populares que se dice es que la naturaleza es perfecta, la naturaleza no se equivoca y demás. Y nos han pintado una línea evolutiva del hombre que es de manera lineal, casi una escalera donde parte uno de un elemento uno y llega subiendo peldaños o estadios, como diría Marx, llegarías a ser como Inglaterra, ¿no? Que al final de cuentas el Capital alude, el libro del Capital de Marx alude a eso, es todos los países que deseen modernizarse, lo que tienen que hacer es seguir esta receta de cocina tal cual se las he pintado, una línea evolutiva en los progresos de los estadios, con tal de que se parezcan a Inglaterra, que es la potencia en la industria del siglo XIX, de principios del siglo XX. O también nos dicen, parta usted de un punto A y llegue a un punto B, alias tercer mundo, haga por favor todas estas condiciones que le impone el Banco Mundial, todas estas cuestiones que le pone el Fondo Monetario Internacional para que se parezca usted al primer mundo, parta usted de un punto A para que llegue a un punto B. Y nos están hablando de modelos lineales, lineales donde siempre existe un avance, nunca existe un retroceso, y si no logramos avanzar es sencillamente porque o la gente es floja, o porque no hay interés, o porque no les gusta, o por N número de situaciones. Y ustedes, compañeros y compañeras, evidentemente no estarán de acuerdo con esto. Yo tampoco estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque nos están pintando, todo el tiempo nos han estado pintando modelos lineales, pero no es culpa de quien nos lo pinta, sino es culpa de un proceso de educación que hemos tenido desde antes de nuestros padres, que nuestros padres fueron resultados de ese proceso, como lo vamos a ver más adelante, pero que nos dice y nos señala que todo tiene que llevar ese orden. O sea, que todo tiene que llevar una secuencia y que a medida que uno cumpla esa secuencia, cuál método de investigación, usted logrará, o sea, usted logró desarrollar bien la tesis, usted logró desarrollar bien el experimento porque usted siguió el método de investigación o los pasos a seguir que se le han señalado, que se le ha enseñado de manera lineal. Lo cual, seguimos con la pregunta, ¿en verdad la naturaleza es perfecta? ¿En verdad la naturaleza es lineal? Y aquí vamos a tener otro detalle. La naturaleza constantemente está jugando con condiciones inciertas, con condiciones de competencia, donde los diferentes agentes, los diferentes seres, las formas de organizaciones humanas y no humanas, tienen que competir entre ellas por recursos escasos, donde a partir de alianzas, de cooperación, de mutuos apoyos, de rivalidades, de exterminios, se va abriendo camino una u otra especie. También no olvidemos de que la naturaleza es completamente errática. O sea, es altamente incierta, nos puede provocar un tsunami, un terremoto, una erupción volcánica, y ahí vamos a empezar a tener toda esta serie de detalles que empiezan a cuestionar si verdaderamente la naturaleza es perfecta. En ese tenor de ideas, siempre con esta idea lineal, siempre nos han pintado esta imagen que la tengo a la derecha, donde hay un ser humano que tiene un gran desarrollo cerebral, donde su desarrollo cerebral le invita a taparse los genitales, cuando desde mi punto de vista creo que más bien sería más importante taparse la espalda, pero aquí hay un detalle importante. Esta es la imagen popular que nos han pintado sobre el ser humano que ha recuperado todas las evidencias de la filogenética que nos alude a un homínido. ¿Qué es decir un homínido? Es un mamífero extinto, como diría Darwin, un mamífero extinto, un primate ahora extinto, que en algún momento de su larga carrera competitiva con otros primates ahora ya también extintos, tuvo una postura erguida, se dedicó al uso de herramientas, tuvo que establecer un lenguaje, cuidado con este punto, pero también perdió a lo largo del camino, o más bien matizó a lo largo del camino la capacidad del estro. ¿Cuál es el estro? La cuestión de las feromonas. ¿Cómo sabemos? A diferencia de otras especies, el ser humano es el único que se reproduce cuando se le pega la gana. Y pocas veces le prestamos atención o supuestamente pocas veces le prestamos atención a las feromonas que nos sueltan las mujeres o que soltamos los hombres. El detalle fundamental aquí es, entonces, ¿para qué sirven los perfumes? Buscamos, siempre el ser humano trató y encontró alternativas o buscó establecer alternativas
que Dios te vinieran a bendiga. dialogar. ¿Ya 5? Que vinieran a dialogar la cuestión de la cultura con la naturaleza. El punto fundamental de este proceso que les estoy señalando es de que a partir de una competencia que existía de las especies donde estaban incluidas todas, frente a una situación completamente adversa, teníamos que jugar unas cartas donde estaba la inestabilidad, que nos generaba una probabilidad y posteriormente una irreversibilidad. Donde vamos a tomar en cuenta que este juego donde supuestamente la naturaleza es perfecta, en realidad no lo es, porque tuvo que buscar alternativas para que algunas especies tuvieran mutaciones, tuvieran cambios que les permitiera a su vez jugar nuevas cartas en un escenario cada vez más caótico. De ahí que vamos a tener que no vamos a hablar de una especie homínida, no vamos a hablar de una raza, sino vamos a hablar de una familia de homínidos que nos vamos 7 millones atrás, donde hubo una competencia descarriada entre ellos mismos, entre los mismos parientes, donde hubo competencia por los recursos, hubo alianzas, pero también hubo momentos de exterminio que fueron provocados por otras especies, por nuestra misma especie o también por cuestiones naturales. Entonces, constantemente estamos hablando que la naturaleza no es perfecta y sobre todo, aquí cabe un comentario. Dios en ocasiones juega los dados, si queremos decirlo de esa manera, retomando una frase de Einstein, pero sobre todo esos dados están cargados. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque nosotros llegamos a la cumbre como el Homo sapiens sapiens, no porque hayamos tenido un supercerebro más desarrollado o una ventaja física frente a otras especies. Lo que ocurrió con nuestro caso particular fue de que encontramos condiciones mucho más favorables, tuvimos mayores accesos a recursos escasos que otras especies no la tuvieron y sobre todo hubo un mayor desarrollo tecnológico, donde tuvimos una competencia que fue más benéfica o benigna frente a otras especies que ya no existen. Por eso hablamos de una irreversibilidad, porque si la naturaleza fuera perfecta, actualmente no tendría por qué haberse extinguido ni los dinosaurios, ni los mamuts, ni los animales prehistóricos, porque si fuera perfecta, se hubiera buscado alternativas de continuidad, que fue que lo hizo, pero no con los animales en las condiciones que nos dan los registros fósiles. De ahí que nosotros tuvimos diferentes empujones evolutivos a lo largo de los millones de años en lo que hubo procesos de glaciación, erupciones volcánicas, todos unos eventos caóticos, pero también se jugaron efectos fundadores, es decir, que algunas de nuestras ramificaciones de la filogénesis tuvieron ciertas variaciones genéticas que les permitieron como apuesta, como una suerte de apuesta que hizo la misma naturaleza, les permitieron sobrevivir en algunos casos a otras condiciones más precarias que a otras organizaciones humanas. Lo mismo le pasa a todas las especies. Entonces somos una especie más en el tablero de la vida. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. No obstante, cuando llega el momento que el ser humano ya se organiza, empiezan los grandes estados, empiezan las grandes formas de organización, las tribus, las diferentes formas, empieza a aparecer la política, empiezan a aparecer los fenómenos de la esclavitud y demás, aparecen cuatro obras fundamentales que llegan hasta nuestros días y que fueron resultado del rescate que hubo en la Biblioteca de Alejandría frente a su última destrucción. Cuatro obras fundamentales que llegan a nuestros días. El Timeo del Platón, el Menón, el Cratilo y el Tetetes. Traducido, Timeo de la naturaleza, el Menón o de la virtud, el Cratilo o del alma y el Tetetes de la ciencia. Son cuatro documentos que Platón nos llegan hasta nuestros días. Esos cuatro son cuatro libros que se lograron rescatar de la destrucción de la última de las destrucciones de la Biblioteca de Alejandría, pero resulta que esos cuatro documentos de manera aislada son muy interesantes, por cierto, no nos transmiten la idea que ocurre cuando se juntan, donde podemos rastrear
los orígenes teológicos de casi muchas de las religiones en la actualidad. Cuando uno lee el Timeo, poco le falta para que sea el Génesis. Cuando uno lee el Menón, cuando lee el Cratilo, cuando lee el Tetetes, poco le falta para que nos explique muchas de las ventanas que tenemos en la actualidad. Lo que yo quiero resaltar en este punto es de que la fusión de esos 4 elementos, de esos 4 ensayos, generaron lo que en la actualidad le llamamos las bases del antropocentrismo. Y ese antropocentrismo que nos empezó a encubrir, que nos empezó a respaldar en un discurso del periodo oscurantista, donde el hombre era creación a imagen y semejanza de un Dios creador, o dioses creadores, como quieran decirlo. El punto fundamental del oscurantismo fue de que las asociaciones religiosas impusieron qué es lo que se debe pensar, qué es lo que se debe creer, eh, hicieron fuerte presión en los aparatos judiciales, en los aparatos legales, con la parte de la administración de la política, al grado tal de que todo lo que era ajeno o no estaba permitido a los designios de las asociaciones religiosas era perseguido, exterminado y obviamente erradicado. Bajo este tenor, después aparece un movimiento ilustrado, un movimiento de libres pensadores que empiezan a cuestionar el poder del oscurantismo. Viene la cuestión de la ilustración y aparece, o de manera paralela, se aparece la Revolución Francesa. Detalle importante que debo señalar aquí, que es por qué es más importante la Revolución Francesa que el primer movimiento en el mundo, que fue la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué será más importante? Bueno, pues porque la Revolución Francesa fue la que nos dio los derechos del hombre. Una intención de hacer los derechos de la mujer, no prosperó, pero sobre todo nos da 3 elementos fundamentales, que es la libertad de credo, la libertad de opinión y la libertad de cátedra. Y a partir de ese movimiento popular que termina con el derrocamiento de la corona francesa, aparece también, se entra con mayor fuerza esta cuestión del movimiento de la Ilustración y empieza lo que es la figura de los intelectuales. La formación universitaria que ya venía siendo para ciertos grupos privilegiados, pero que estaba a manos de las asociaciones religiosas, pierde esta parte de ser un monopolio de la asociación religiosa y tiene que compartir con las personas que se dedican al desarrollo de la ciencia. Entonces empieza el movimiento del positivismo, empieza el movimiento del cientificismo, empieza el movimiento del objetivismo y sobre todo comienza las cuestiones y aparecen lo que Kuhn le va a llamar las revoluciones científicas, donde vamos a tener que va a haber un fenómeno de que la ciencia va a tener un movimiento sistémico no lineal, es decir, con avances, largos periodos históricos o medianos o cortos periodos históricos, donde va a tener largos avances, pero también va a tener pausas, retrocesos y sobre todo detenciones. O sea, van a llegar años donde no se va a hacer absolutamente nada de ciencia, donde no va a haber un aporte, va a haber otros donde va a haber una magnificencia, pero también va a haber momentos donde van a haber retrocesos en la ciencia. Oye, pues si no nos estaban diciendo de que era todo íbamos siempre hacia adelante, no, pues aquí empezamos a ver que los primeros detalles de la ciencia es que también tiene retrocesos. Y prueba de ese retroceso fue el periodo del oscurantismo. Pero entonces trasciende la figura de los intelectuales, se queda esa idea donde los intelectuales, y lo va a decir, muy probablemente lo va a decir el doctor Ricardo más adelante, se empiezan a integrar a las fuerzas del poder. Los que se suponían que tenían que ser los disque defensores, los que podían hablar públicamente sobre ilustrar al pueblo de que estaba oprimido, se empiezan a dar cuenta, diría Foucault, de que el pueblo no necesitaba que alguien le dijera que estaban oprimidos, pero sí necesitaban que alguna voz que no pudieran callar, que popularmente no la pudieran callar, que fuera la voz que gritara en el desierto, lo dijera. El pueblo está cansado por esto. Sin embargo,
Resulta que se empiezan a aliar, muchos de los intelectuales se empiezan a aliar con el poder, con los aparatos políticos. De ahí la fuerza absorbedora que tienen los sistemas, llámese los sistemas políticos, económicos, educativos, religiosos, que interactúan como una gran masa, donde se dedican siempre al control de los recursos escasos y a la administración del poder. ¿Qué diferencia existe entre el control y el poder? Lo veríamos desde una apuesta termodinámica. El control nos va a hablar sobre el cómo es que se administran esos recursos escasos energéticos que están peleándose varios sistemas, donde hay sistemas que pasan por encima de otros sistemas, llámese primer mundo pasa por encima de tercer mundo eh, con tal de lograr satisfacer su demanda energética que necesita para su subsistencia, donde se van a utilizar una serie de discursos. Vamos a llevar la democracia, vamos a llevar la civilización, vamos a educar a esta bola de primitivos, están violando derechos humanos, hay armas de destrucción masiva, y se utilizará toda una serie de discursos decimonónicos, anticuados y modernos que traten de disfrazar: me interesan tus recursos, no me interesa llevarte democracia, no me interesa llevarte llevarte el bienestar, me interesa el petróleo, me interesa los diamantes, me interesa todo lo que está debajo de que estás pisando. Ese es el control. Aquellos sistemas que pasan por encima de otros a través valiéndose de ciertas estratagemas para tratar de solventar sus necesidades negentrópicas que tienen. Y entonces, ¿qué es el poder? El poder desde una óptica termodinámica sería la administración y tener control sobre el capital humano. De ahí hablamos de la fuga de cerebros. ¿Por qué existen países de primer mundo que generosamente, lo digo con mucho respeto, generosamente lanzan becas para que se vayan a estudiar las personas de tercer mundo allá? ¿Y por qué no la hacen general, sino que seleccionan ellos mismos a quiénes van a dárselo? Y ya cuando están allá, a ver si te dejan regresar a tu país. Obviamente te ponen las condiciones y pues uno tiene que tomar la decisión, ¿no? Muchas veces muchas personas dicen, pues sí, amo mucho mi país, pero pues no me ofrece lo que yo tengo, lo que me están dando aquí, y me termino quedando. Esa es parte del ejercicio del poder, pero el poder también se matiza en violencia simbólica. En el panóptico, el sentirse observado cuando no te están observando, en el biopoder, como diría Foucault, en el empleo de aparatos institucionales de control, como son las cárceles, los hospitales psiquiátricos, los centros religiosos, e incluso las mismas universidades y las mismas escuelas. Es importante ver toda esta parte, hacernos conciencia de esto, no para ir en contra del sistema, sino simplemente para ver cómo podemos mejorar nuestra propia práctica docente, porque a final de cuentas estamos en un doctorado en educación. ¿Cómo podemos mejorar nuestra práctica docente con las futuras generaciones, con nuestros colegas, con nuestras investigaciones propias, con nuestros propios desarrollos académicos y desarrollos institucionales? Esa es la intención de esta pequeña tertulia. Y entonces todo este escenario que nos están pintando nos lleva a que hemos tenido una herencia muy fuerte, tanto de lo que se va a llamar el paradigma simplificador, que un poco más adelante lo voy a tocar, pero también del antropocentrismo. ¿No, acaso no Stephen Hawking, ese gran investigador que recientemente, en años recientes, falleció? Él concluye el libro de la teoría del todo diciendo: seamos capaces de conocer la mente de Dios. Y la pregunta es, ¿con qué intención queremos conocer la mente de Dios? No estoy haciendo proselitismo religioso, pero es con qué intención. O sea, si entre seres humanos nos estamos destruyendo, ¿con qué intención queremos conocer la mente de Dios? Pues es fácil, para que a final de cuentas quitemos a Dios de ahí, pongamos al hombre y que sea el hombre el que administra al hombre. Pero el problema que tenemos es de que no hemos solventado el papel de la ética en la ciencia. Ahorita más adelante lo voy a tocar. Entonces ocurre de que el hombre se vuelve la medida de todas las cosas, como lo diría Protágoras, y a partir de ese hombre que es la medida de todas las cosas,
es el creador de todo, el administrador del universo, el que tiene por derecho, porque así lo ha dicho ciertas asociaciones religiosas, porque así lo ha dicho la ciencia desde Comte, tiene derecho de torturar a la naturaleza para que nos dé sus secretos. Esto es herencia del paradigma simplificador. Esto es la herencia que nosotros hemos venido mamando generación tras generación, y no es que esté mal, porque hay una evidencia de que ciertas partes del paradigma simplificador han funcionado. Por eso nos estamos comunicando a distancia y a kilómetros de distancia, porque si no fuera por eso, pues si negamos todos los aportes, todos los beneficios del paradigma simplificador, no hubiéramos pasado un COVID. Entonces, si lo negamos, quitémonos la ropa y metámonos de nuevo a las cuevas y a ver si descubrimos el fuego por buena suerte en pocos años. Eso sería una tontería. Más que nada, las teorías de la complejidad vienen a dialogar a la par del paradigma simplificador. Y entonces alguien va a decir, bueno, si es tan malo, entonces ¿por qué? ¿Por qué lo estás defendiendo? ¿O por qué está este tema? Porque es sencillo, porque el paradigma simplificador llegó un momento que su sesgo, sus propios vendajes que tiene en los ojos, la compartimentalización disciplinar que tiene, llegó un momento donde ya no daba respuesta a los nuevos fenómenos que estaban apareciendo. Llegó un momento donde la tecnología ya nos estaba escupiendo a la cara y diciéndonos, ya estoy por encima de lo que tú puedes avanzar. El día de hoy, justamente estaba yo viendo un documental sobre máquinas inteligentes, cómo carambas a partir de la inteligencia artificial, y con esa parte voy a estar cuestionando más adelante, cómo carambas una máquina puede decidir si vive o no una persona. ¿Cómo una máquina va a poder decidir eso? Si vive o no una persona. A partir de la inteligencia artificial es un grave problema eso, ¿eh? Más adelante lo voy a tocar. Pero entonces resulta de que como parte tangencial, como discurso paralelo del paradigma simplificador y del antropocentrismo, aparecen los aportes de Copérnico, que después son recuperados de Copérnico, sí, que son después recuperados por Galileo Galilei y otros tantos, y particularmente Galileo Galilei nos dice, la idea de que el universo gira alrededor de la Tierra y demás del geocentrismo es errónea. La Tierra es un satélite más, como cualquier otro, perdido en el espacio, y nosotros giramos alrededor del Sol. Ese fue el primer descalabro al antropocentrismo. El segundo descalabro, ya lo hemos mencionado parcialmente, nos lo dio Darwin, cuando dijo, el ser humano ni se sienta por encima de las demás especies, porque somos solamente el resultado de un primate ahora ya extinto, que estuvo en condiciones mucho más favorables que nuestros primos primates o nuestros primos homínidos que lograron sobrevivir. Otro que nos da otro descalabro fuerte, o que le da un descalabro fuerte al antropocentrismo, es Freud, donde dice, usted premio Nobel, usted investigadora, usted doctor o doctora, en el inconsciente usted quiere aparearse con fulano, con fulana, no puede resistir su sexualidad, no puede competir con esto, no puede hacer esto otro. O sea, dice, a pesar de los grados académicos, usted en su inconsciente oculta presiones mamíferas muy animalescas que tratamos de ocultarlas a partir de la cultura. Algún psicólogo nos podría dar mejor explicación, algún biólogo nos lo puede dar también, o un astrónomo mucho mejor de lo que yo lo he dado. Pero fuera de esos debates teóricos que estaban, la misma naturaleza jugando con esa mutación que ha venido desencadenándose a lo largo de los siglos, nos regaló el SIDA. Algunos dicen que fue un experimento de laboratorio, otros que fue una mutación genética. No importa, hay SIDA. Y no olvidemos el COVID. Todos, lamentablemente, muy probablemente todos los de la sala tuvimos fallecimientos cercanos. Y 2 años estuvimos en jaque mate todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo estuvo en jaque mate por el COVID, donde, donde aquel ser humano que ya pretendía conocer la mente de Dios, aquel ser humano que se engrandecía por la ciencia, que ya estaba pensando mandar gente a Marte,
una mutación genética nos pone en jaque a todo el mundo en 2 años. Así de sencillo. ¿Qué humillación más grande no queríamos, no quería el antropocentrismo? Esta es herencia, esa herencia del antropocentrismo, que es parte del positivismo de las corrientes cientificistas, es parte de nuestra herencia desde el periodo de la Ilustración. Me estoy remontando al siglo XVIII. Pero particularmente, una de las herencias más fuertes de la Ilustración, o más bien de estas posturas radicales del objetivismo, del cientificismo, fue que se desterró o hubo un divorcio innecesario con la filosofía y con las ciencias. Lo que se va a hablar, el debate de las dos culturas. ¿Por qué razón se destierra la filosofía y se manda, la filosofía no, en muchas universidades no forma parte de los claustros académicos, no forma parte de los planes de estudio? Sí existe la carrera de filosofía en las universidades, pero difícilmente difícilmente, a menos de que haya una intencionalidad de que los planes de estudio sean transversales, a alguien de ingeniería, a alguien de las mismas sociales estudia filosofía. Cuando la base epistémica, cuando la duda metódica, cuando, para rápido, ¿qué investigación no nace de una pregunta? Y las preguntas son dudas metódicas. Y la duda metódica es parte de la epistemología, y la epistemología es parte de la filosofía. O sea, mis amigos, mis amigas, la herencia que nosotros hemos tenido de la disciplinarización y la compartimentalización, donde dijeron, a medida que usted se matematice, a medida que usted sea más objetivo, a medida que sea su fenómeno repetible, usted será científico. Por lo tanto, hicieron todos los que sean matemáticos, todas las ciencias que son matematizables están por encima de las ciencias sociales que no pueden reproducir fenómenos. Y las ciencias sociales, a su vez, si quieren volver a adquirir su grado de cientificidad, tendrá que ser matematizable, cuantificable, ser objetiva. Discursos que estaban hasta por lo menos hace 10 años. Ahora ya hay programas transversales donde nos invita a que haya como esa comunión donde, bueno, ya no es necesario ser objetivos, así sabemos que el objeto de estudio es intervenido por el sujeto, pero usted tiene que seguir siendo matematizable. Pero es que los números son fríos, pero es que a medida que usted pueda repetir el fenómeno, usted será científico. Y entonces estamos con esos vendajes, estamos con esas cuestiones que son resultado de ese paradigma simplificador muy propio, porque resulta que el paradigma simplificador tiene dos ejes fundamentales: René Descartes con la disyunción, pero también Newton con el determinismo. Pero tanto Newton como Descartes nunca desconocieron la filosofía. Ese es un punto que nunca nos lo dicen. Y siempre nos quedamos con la frase popular del cogito ergo sum, pienso, luego existo. Cuando en realidad, si nosotros regresamos un poco, como nos diría Descartes en el epígrafe que les puse al inicio, si nosotros regresáramos tantito a revisar el Timeo, el Menón, el Cratilo, el Tetetes, documentos que leyó Newton, documentos que leyó René Descartes y otros tantos investigadores, todos estos señores que están aquí leyeron esos documentos. Si regresáramos a leerlos, nos daríamos cuenta de que, llámenle el alma, llámenle el espíritu creativo, como diría Lacan, llámenle el espíritu creador, como diría Lévi-Strauss, llámenle como quieran. Pero la duda metódica que nace en algún lugar se combina con esa cuestión que algunos le asocian, que le llaman la virtud, que fue un regalo de la naturaleza, si quieren, para darnos una libertad creadora. El ser humano se caracteriza por tener, y de hecho ese es el pilar fundamental de la Ilustración, la libertad de pensamiento. Por eso la Revolución Francesa se caracterizaba por libertad de credo, de opinión y de cátedra, porque el ser humano es un ente, en el fondo es un ente libre y creador, pero es una libertad que nosotros la hemos ganado, nos la hemos autoadjudicado por nacimiento, si quieren verlo de esa manera. Pero estamos destinados a crear. Muchos de los filósofos, muchos de los investigadores
eh, hablan, aunque no abiertamente, hablan de esta capacidad creadora. ¿Por qué estamos en una competencia descarriada por hacer papers, por crear papers, por crear conocimiento? Pues porque somos parte, tenemos naturaleza creadora. Es por eso. Nuestra parte de razonamiento no tiene por qué pelearse con nuestra parte creadora biológica o nuestra parte de nuestro sesgo biológico, si quieren llamarle hasta animal, porque a final de cuentas fue uno de los elementos que nos ayudó también a la supervivencia. Y eso nos lleva y nos remite al sistema educativo. El sistema educativo debe empezarse a ver como un sistema abierto, porque es termodinámicamente disipativo, recibe estudiantes, recibe recursos, pero también suelta egresados. Pero también al mismo tiempo existe algo que es, y aquí me cuelgo un poquito de Marx, permítanme tantito, me cuelgo un poquito de Marx, existe el ejército de reserva. ¿Cuántos docentes son sustituibles? ¿Cuántas veces nuestros estudiantes pueden ser sustituibles? Y uno diría, no, no es verdad, no es un sistema abierto, no es lineal. No existe un mayor ejemplo de no linealidad que un sistema educativo. ¿Por qué? Porque las condiciones son completamente diferentes en todos los agentes. Aquí, cuando nosotros hablamos o cuando yo les hablo del sistema educativo, me gustaría hacer la analogía con el demonio de Maxwell, el modelo del demonio de Maxwell, aunque yo parafraseando, le he puesto el demonio del privilegio. Se los comento rápidamente. El demonio de Maxwell es una propuesta teórica errónea, ahora ya se ha descubierto que es errónea, que suponía que las partículas subatómicas, cuando se tenían elementos calientes o partículas calientes que se juntaban con partículas frías, en, lo que ocurre es de que las partículas, al entrar o buscar su estado de equilibrio, pierden velocidad o pierden temperatura. Entonces, ¿qué ocurría? Y eso lo vemos con una bebida caliente, o sea, siempre va a terminar buscando o llegando a estado de equilibrio, es decir, pierde el calor. Una bebida caliente, cuando nos acercamos, cuando agarramos un cubo de hielo y demás, o cuando nos acercamos a alguien frío, terminamos nosotros equilibrando termostáticamente la temperatura al ambiente. Es lo mismo en partículas subatómicas. Entonces, ¿qué ocurre? El demonio de Maxwell decía, si nosotros juntamos las partículas subatómicas de gases, de elementos que están calientes, uno caliente y el otro frío, puede existir un ente que separe las partículas calientes de las frías. Y esto evitaría la entropía, es decir, el estado de equilibrio, que se llegue a un estado de equilibrio. Se descubrió que es un error porque el hecho de que el demonio abra y cierre la puerta que permite que unas pasen y otras no, eso genera un trabajo y al generar un trabajo genera un desgaste y al generar un desgaste genera entropía. Entonces, en la cuestión cuántica, este modelo no existe, no es posible, teóricamente no es posible y vaya, pues no prosperó. Pero el punto fundamental es que este modelo, ese mismo modelo expropiado hacia las ciencias sociales, sí nos habla y nos puede representar que existen, que las condiciones sociales pueden ser más benéficas no solamente para una especie, sino también para diferentes miembros de la misma especie. Es decir, imagínense a estas partículas que son estudiantes, partículas estudiantes, que son separados a propósito por el mismo sistema, porque fue construido el sistema educativo de esa manera, donde ciertos privilegiados van a poder acceder. A medida que tengas más privilegios, accederás a mejores condiciones educativas. En resumen y en concreto, ahorita les voy a decir, y ahorita les digo el ejemplo que pasa en México. Vamos a ver este pequeño video, espero que lo puedan leer, dura 4 minutos.
Perdón, doctor, ¿tiene audio el video porque no se escucha? Ah, a ver, quito mi audio. Bueno, no tiene tanto, lo que me interesa es que puedan leer lo que dice. ¿Sí lo pueden leer? Muy bien. Sí. Ok. Entonces, aquí lo que podemos visualizar es de que las condiciones no siempre son parejas, donde donde sin pedirlo muchas personas han venido heredando ciertas condiciones que les pone por encima de otras personas, sin quererlo, sin pedirlo o sin solicitarlo. El detalle fundamental, y como bien lo señala ahí el video, es todos pueden correr y obviamente quizá los que están hasta el final pueden ganar, pero los que están hasta el final tendrán que pelear mucho más a diferencia de los que tienen otras condiciones. A esto, esto es el demonio de Maxwell visto desde la educación, donde las diferentes oportunidades, las circunstancias no lineales, situaciones emergéticas que también se vinculan con si estudiaste en escuela privada, si estás en pública, si te dedicaron más tiempo, si los grupos eran reducidos, si eras uno de esos 60 estudiantes, si eras uno de esos 2 estudiantes, donde todo el tiempo habían programas memorísticos poco flexibles, donde se utilizaban constantemente las falacias ad veracundiam, ad populum, ad baculum, como un poder hegemónico que estaba, donde si había o no docentes comprometidos que querían hacer una diferencia, juegan factores fundamentales. En México, que yo creo que no es muy diferente en América Latina, de cada 100 niños que se incorporan a la educación básica, solamente 2 llegan a la maestría. Y de esos 2, solamente uno llega al doctorado. Y del postdoctorado, ahí ya las cosas pueden cambiar. Casi es de cada 10 doctores en México, uno hace un postdoctorado. Pero ya hablar de hacer un doctorado es estar por encima
de 99 personas que no lo hicieron. Lo repito, de cada 100 niños en México, solamente 2 llegan a la maestría. Que terminen o no, eso es punto y aparte, ¿eh? Solamente 2. Y de esos 2, solamente 1 llega al doctorado. Entonces nosotros como docentes, como estudiosos de la educación, debemos pensar cómo podemos impactar a nuestros estudiantes, cómo es que podemos ingresar al mercado de las ideas cuando no se le permite a cualquiera opinar, cuando no se tiene un grado académico que te respalde, una institución que te respalde para que generes tu opinión, cómo recuperar esa vocación creadora en nosotros mismos y en nuestros estudiantes. Mi apuesta y de la antropología compleja es volvamos a vernos hacia la libertad de la cátedra. La libertad de cátedra, el concepto que se ha utilizado de manera hasta veces absurda, donde libertad de cátedra se toma por sinónimo de si a mí me están pagando 2 horas, por libertad de cátedra doy 30 minutos. Eso es una mentira. Por libertad de cátedra, entonces, este es el plan de estudios. Pues no, yo les voy a terminar diciendo lo que se me pegue la gana. Eso es otra mentira. Libertad de cátedra es, a partir de un plan de estudios que ya comprobó que genera egresados y que genera buenos egresados, porque por algo estamos estudiando, por algo tenemos estos desarrollos tecnológicos, científicos y demás, es a partir de ese plan de estudios, nosotros libremente, por nuestra experiencia, por nuestra formación, por nuestro ejercicio profesional, enriquezcamos y mejoremos los contenidos temáticos, las lecturas, los ejemplos, y hablemos de esos nuevos discursos que permitan enamorar no solo a nuestros estudiantes, no solo a nuestros colegas, sino a nosotros mismos. Se necesita un cambio de mentalidad. Quien quiere investigar e indagar en teorías de la complejidad requiere forzosamente de un cambio de mentalidad, pero también no es suficiente el cambio de mentalidad, sino también es necesario no solo acoger metodologías inter y transdisciplinarias. Sí, qué padre, estamos haciendo interdisciplina, estamos haciendo transdisciplina, sí, pero ¿cómo logro comunicar mis ideas con otras áreas disciplinares que yo no he estudiado, que yo no conozco, que yo no me formé? Y otra cosa, por eso yo les decía, la complejidad no se trata de llenar discursos rimbombantes, palabras bonitas, hablar de antropoeco, biopsicosocial, sino que significa, porque eso son cuestiones relativistas, sino que la complejidad no es un sinónimo de todo entra y todo cabe. Existen fenómenos que no son complejos. Existen fenómenos complejos y para esos fenómenos complejos requerimos de herramientas de análisis de contenidos como son las que están aquí, el anarquismo epistémico que se dedica a estar cuestionando constantemente todo de todas las ciencias, mas nunca va a generar un aporte, porque su aporte es cuestionar el todo de todas las ciencias, de la física, de la química, de la complejidad, de lo que quieran. La arqueología de saberes, que se dedica a este estudio histórico retrospectivo que nos dice por qué llegamos, cómo hemos llegado a estos puntos bifurcantes en la actualidad y qué nuevos caminos tenemos más hacia adelante. La ecología de saberes, que nos recuerda constantemente que el conocimiento está incompleto, que sin importar el grado de ciencia, el grado de objetivismo, el número de investigadores que intervengan, siempre habrá una nueva frontera epistémica por descubrir. El diálogo-debate, aquel que no se conforma con el encontrar puntos de acuerdo entre disciplinas, entre autores, sino encontrar los puntos disonantes entre las mismas posturas teóricas, incluso de las mismas disciplinas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí puede que encontremos un nuevo sendero, que todos pasaron por ahí y que nadie lo vio. El diálogo de saberes, donde se vuelve a dar la oportunidad a aquellos saberes, a aquellos conocimientos ancestrales que fueron desvalorizados desde el inicio por la ilustración, por el cientificismo, porque no tenían grados académicos, porque no se formaron en una universidad, se vuelven a revisar y se vuelven a pasar por el cáliz para revisarlos y ver
¿Qué de bueno pueden aportarnos a las nuevas condiciones epistémicas que tenemos, a las nuevas, qué nuevas dudas metódicas nos pueden generar? ¿Qué nuevas metodologías nos pueden sugerir? Los marcos epistémicos, muy propio de los estudios del interdisciplinares, donde forzosamente se necesitan equipos de números impares para desarrollar una jerga científica, un lenguaje técnico científico en común. ¿Por qué números impares? Porque como estamos en, en la etapa occidental donde somos altamente democráticos para todo, si tenemos números pares, y el 50% dice que sí se hace y el 50% dice que no, terminamos por no hacer nada. Por eso necesitamos números impares, donde la mayoría se incline a tomar una decisión de esta es la ruta que vamos a tomar, nos equivoquemos o no, es la ruta que vamos a tomar. Y donde vamos a poner a la mesa todos los documentos que vamos a utilizar para el mismo análisis del fenómeno. El biólogo va a tener que leerse los mismos documentos que el sociólogo va a tener que está leyendo. Y el sociólogo tendrá que leer los mismos documentos del biólogo. Y cuando ambos tengan dudas, se sentarán a estudiar juntos para compartir un lenguaje en común. El diálogo epistémico común, la propuesta que fusiona los diálogos de saberes con los marcos epistémicos para formar ya sea grupos de investigación o individuos solitarios que se acerquen con esa sencillez, con esa humildad de decir, no lo sé, enséñame, con otros colegas de otras áreas. Pero también con personas que quizá no están ni siquiera formadas en universidad, pero que tienen la experiencia de la vida, que tienen la experiencia de los saberes, que de repente es el campesino que se queda viendo al cielo y dice, va a llover. Y uno dice, pues está todo el sol, y termina lloviendo. Los diálogos epistémicos comunes muy propios de la transdisciplina, pero que tratan de recuperar ese ejercicio de dignidad, de preguntar al otro, pero también de hacer equipo con otros. Ese es uno de los derroteros, ese es uno de los debates que se le subraya, por ejemplo, a la metodología transdisciplinaria de Edgar Morin, que es muy recurrente en educación, porque Edgar Morin siempre, o más bien, no es que Edgar Morin lo haga, sino que los seguidores de Edgar Morin, los estudiosos de Edgar Morin, terminan diciendo que la transdisciplina se hace solo. No hay una sola investigación que se pueda hacer solo desde la cueva. Ahí está la cueva de Platón. Siempre necesitamos tener contacto con el otro para enriquecernos, contacto con nuestros propios estudiantes, con nuestros propios colegas, porque a final de cuentas, la intención de todo esto será acabar con el relativismo epistémico y buscar una reconciliación entre las disciplinas, una atención a tratar de comprender una realidad que se presenta a múltiples niveles, pero también desterritorializar el conocimiento. Por lo tanto, enfatizo nuevamente, se necesita un cambio de mentalidad, pero también un interés genuino por por tratar de reconocer la incompletud de la ciencia, reconocer que nos equivocamos, que hay que hay investigaciones que nos generan errores y que no es necesario taparlas, ponerlas debajo del tapete y decir no hemos hecho nada, sino de decir nos equivocamos en la investigación y porque nos hemos equivocado, mundo científico, población en general, no investigue por aquí porque este es un camino sin retorno. Porque a final de cuentas, la intención fundamental de las teorías de complejidad en el fondo y sobre todo en la parte de la corriente de la antropología compleja es reivindicar al hombre con la naturaleza, pero sobre todo reivindicar al hombre con el mismo hombre a partir del lenguaje científico. Donde tenemos como educadores que predicar con el ejemplo, donde los grados académicos que nosotros tenemos nos tienen que llevar, sobre todo al que está persiguiendo un doctorado, más allá de que sea un elemento para exaltación personal, para colgar nuestro diploma en la espalda, perdón, en la pared y decirle a medio mundo, soy doctor o doctora, el doctorado, No sé. sí, el doctorado nos debe aportar un detalle fundamental. El doctorado es que aquel persona que está dedicada al estudio a la investigación doctoral, la tesis tiene que generar un aporte, sea un método, sea una categoría, una demostración de un error epistémico, descubrir nuevos temas que otros no habían visto o todos los anteriores.
Ese es el sello de una tesis doctoral, un aporte nuevo a la herencia de la humanidad que es la ciencia. Por lo tanto, entre ese discurso, entre esos aportes, tiene que aparecer la reivindicación del hombre con la naturaleza, pero también del hombre con el mismo hombre. Y ya con esta parte voy cerrando, porque les decía que hoy vi el documental de esta cuestión de máquinas inteligentes, o sea, de máquinas que toman decisión de que pueden matar personas, ellas a partir de la inteligencia artificial, ellas toman la decisión de si pueden matar o no a una persona. Debemos hacernos conscientes de que tenemos que educar a generaciones con la ética. ¿Por qué? Porque uno de los detalles que siempre se olvidó tras el divorcio innecesario de la filosofía fue el tema de la ética. Nunca se cuestiona el actuar ético de los científicos que enseñan, que desarrollan y que practican la ciencia. Y mis amigos y amigas, quien estudia un doctorado es un científico, sea del área que sea, incluyendo educación. Entonces estamos en una lucha constante, no solamente por reivindicación del hombre con el hombre, estamos en una lucha constante por recalcar la parte ética, pero también buscar esa madurez intelectual que decía Kant de libertad de cátedra, seamos capaces de pensar por nosotros mismos. Muchísimas gracias y estoy abierto a sus comentarios. Muy bien. Gracias, estimado doctor. Realmente muy interesante y enriquecedora su conferencia. Lo que todos estamos aprendiendo. Voy a dar el espacio para leer algunos de los comentarios que los doctorandos hicieron en el chat. El maestro Jorge Mesa comenta que complejidad no son conceptos con términos ininteligibles y rebuscados. En el fondo no dicen nada. Él está de acuerdo con ese comentario. El maestro Eduardo Orellana también comenta que esto aplica para las interacciones entre el ser humano con otras especies. El desarrollo de herramientas exosomáticas le ha permitido tener una ventaja. Y naturalmente el acceso y la propiedad de los recursos también genera una brecha entre los mismos seres humanos. Y la maestra Gladys Pinto también, ella anota que él está de acuerdo con la concepción de la libertad de cátedra y pues agradece también la inducción a la reflexión sobre nuestro quehacer. Voy a dar entonces el espacio para los doctorandos, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario a la conferencia del doctor. Vamos a dar 5 minutos para las preguntas. Doctor Roberto, voy a aprovechar el espacio. Quisiera hacerte una pregunta. Alguna vez leyendo un libro de Hannah Arendt sobre la condición humana, me llamó la atención porque también en el tema se habla de la nueva tendencia en la modernidad. Y ella habla que la condición humana está muy sesgada hoy por una individualidad gregaria, creo que es el término que ella utiliza. Es una condición que es movida por la polarización política, religiosa, etcétera, y que al final las personas ya no actúan con esa parte individual, sino que son movidos por las masas. Es decir, que no tienen libertad para poder vivir pues su propia vida, sino que son condicionadas por lo que entendí. Y esto, digamos, me lleva al pensamiento de que hay muchas cosas que nos condicionan principalmente a los países latinoamericanos, ¿verdad? Que no nos dejan creer o pensar que podemos exactamente lo que decía, ser creativos. Entonces, siempre me he hecho la pregunta, ¿qué se puede hacer desde, y creo que
por tu profesión nos puede dar una buena luz. ¿Qué se puede hacer para que seamos más humanos? Es decir, para que podamos provocar una educación más humana, ¿verdad? Y no polarizada por los medios de comunicación, etcétera, incluso por la política en nuestro país, pues eso está ahorita muy, muy fuerte, sino ¿qué nos hace más humanos? Más esa condición humana, ¿cómo se puede empezar a restablecer? Gracias. Muchas gracias, doctor Giovanni. Bueno, primero que nada debemos tomar el contexto de Hannah Arendt, que ella es sobreviviente de la Alemania nazi. De hecho, creo que estuvo hasta en campos de concentración, pero bueno, ella le toca el contexto de la Segunda Guerra Mundial. No estoy seguro si estuvo o no en campos de concentración, pero le toca todo ese escenario. Cuando nosotros estamos hablando sobre, cuando ella retoma de que se pierde la individualidad, esa razón de que ya teníamos la escuela de Frankfurt que nos estaba señalando la pérdida de esa libertad a partir de la masa. O sea, Marcuse, Sartre, toda esta gama de Horkheimer, Althusser, todos ellos nos empiezan a hablar de la pérdida de libertad a través del movimiento de masa, o sea, de la masificación de la persona, donde se pierde esa capacidad de libre pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Esta cuestión de las masas se vuelve peligrosa en el tenor de que pueden haber, o sea, los sistemas empiezan a operar, y muy seguramente el profesor Ricardo lo va a tomar, los sistemas empiezan a operar para generar el biopoder, donde la masa empieza a ser juez, jurado, testigo y verdugo del que piensa diferente. Hay un dicho popular que dice, el tuerto en tierra de ciegos es rey. No es cierto. Al tuerto lo matas o lo vuelves ciego. O sea, existe la normalización. Varios autores tocan Foucault, Latour, varios autores hablan de la normalización del individuo. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las formas que tiene la masificación es la pérdida de la libertad de pensamiento. Ya Kant nos hablaba desde la época de la Ilustración, Kant ya nos sugería, nos hablaba de que a medida que el individuo pierde su madurez intelectual, o lo que le llama la madurez intelectual, que es piensa por ti mismo, pero hazte responsable de lo que estás pensando y lo que estás diciendo, y que empieza voluntariamente uno a ceder su nivel de opinión a otros para que otros tomen la decisión por uno mismo, nos hemos masificado. A ese tenor se le suma también Sartori cuando habla sobre el homo videns, ¿no? La masificación a través de los medios electrónicos, la masificación a través del Internet, todos estos procesos. No sé, ni mi profesión me permite hablar, o sea, la formación que tuve de antropólogo no me permite hablar de cuál es, digamos, el sello que nos marca como humanos, pero personalmente yo diría que sería la dignidad. El papel de la dignidad humana me parecería que sería el sello fundamental de que nos puede caracterizar, que nos podría hacer el sello de esa antropología compleja. El sello y también el recuperar esa libertad de pensamiento, la libertad de que nosotros podamos pensar lo que nosotros queremos pensar con respeto a los demás, pero también haciéndonos responsables precisamente de las consecuencias de lo que hemos hecho. También yo diría que un sinónimo de las teorías de la complejidad es eso, ¿no? La libertad de explorar otros nuevos senderos, pero nuevamente viene la carga, ¿no? Volver a hacerse responsable de las consecuencias, ¿no? Donde ya no podemos ser el científico que es, pues yo lo inventé, yo lo hice, yo participé, pero yo no tengo nada que ver, ¿no? Como lo dirían muchos de los que participaron de la bomba atómica o de los que estuvieron en los campos de concentración. Eran órdenes. Yo maté a tantas personas porque eran órdenes. Yo experimenté porque eran órdenes. Por orden de la ciencia yo lo hice, ¿no? No, hay una carga ética, hay una carga moral que tiene que volver a salir a flote. Si no le queremos decir moral, llamémosla ética, donde es, a final de cuentas, vas a pasar por encima de la dignidad de otros. Y eso es lo que no se vale.
Yo creo que por ahí vendría parte de la respuesta y nuevamente diría que la libertad de cátedra como docentes nos permite salirnos un poco de la masa, aunque nunca vamos a dejar, aunque ciertamente vamos a estar dentro siempre de la masa, ¿no? Uh-huh. Gracias. Gracias, doctor Rivera. También tengo una pregunta del maestro Sergio Gatica. Si la quiere hacer, maestro Sergio, está abierto el espacio para que lo haga. ¿Se escucha? ¿Se Sí, 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 escucha? adelante, Sergio. Sí, le escuchamos, maestro. Perdón, ¿se escucha ahora? Sí, 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 adelante, adelante, Sergio. Ah, sí, sí. Bueno, excelente disertación, doctor. Me parece muy, muy completa en tan breve tiempo. Una pregunta, siempre me ha llamado la atención digamos, la oposición que se maneja entre la simplificación, no voy a decir simplicidad, sino simplificación y la complejidad. Pero esto, lo de la simplificación, lo podemos asociar con la navaja de Occam. Y si así fuera, ¿cómo pues se conciliaría la navaja de Occam que ha tenido tanto éxito con la teoría de la complejidad? Gracias. Bueno, bueno, voy a hacer una confesión de San Agustín. Yo no sabía que existía ese concepto de navaja de Occam. Acabo de Wikipedia, pero si me quieres dar tú lo que entiendes aquí dice, en la Wikipedia, rapidísimo, dice que es, en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable, pero si tú me quieres dar un resumen sintético, yo te podría contestar o ahondar un poco. O sea, Sí, perdón, ese es otro de los detalles que tienen las teorías de la complejidad, ¿no? No somos eruditos y tampoco somos bibliotecas andando, ¿no? Entonces, por eso ahí es donde te pido ese apoyo. Ujú. sí, muchas gracias. Bueno, yo también soy bastante neófito en todas estas materias y disciplinas, ¿no? Sobre todo en la filosofía que es tan amplia, pero desde hace cierta cantidad de años propias de mi, de mi edad cronológica, ¿no? Vengo escuchando lo de la navaja de Occam, no solo en un contexto filosófico, sino que, eh, digamos, una como explicación o racionalización en el sentido de que, mire, si en matemáticas especialmente, cuando se habla de la elegancia, de la Ujú. concreción, de la efectividad, entendida como eficiencia y eficacia, ¿no? Efectividad. Entonces se dice, mire, cuando tiene dos posibles respuestas a un problema, pues la más sencilla Es es la la más, correcta. claro. Incluso me parece que eso responde un poco a la época en que esa playa de físicos en finales del siglo XIX y principios del XX estaban tratando de entender la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad y todas esas cuestiones que sacudieron a las ciencias naturales. A mí, en lo personal, me parece una exageración en el campo de las ciencias sociales usar ese tipo de situaciones como una justificación. Pienso que es quizá exagero un poco, pero querer matar una mosca con una bala de cañón. Claro, Porque en ciencias sociales muchas veces que sí, que la mecánica cuántica, que el principio de incertidumbre, pero eso es en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, sin demeritar su campo de acción y sus éxitos y todo, pero me parece que justificar
basándose en cuestiones meramente físicas para aplicarlas en las ciencias sociales, creo que es demasiado lujo, pero es mi opinión. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, resumo esta parte cuando alguien dice, o Einstein lo dijo, el diablo está en los detalles, ¿no? Y también lo dijo este Carl Sagan. El detalle, ahora que ya comprendo un poco y que de hecho me quedo con la tarea también de investigar más sobre la navaja de Ockham, el detalle fundamental que hay que tomar en cuenta aquí, mi estimado amigo, es de que cuando nosotros hablamos de el diablo está en los detalles, o digamos, mientras más sencillo hoy podemos encontrar la respuesta, es nosotros tenemos un abanico de posibilidades y muchas veces nuestra postura disciplinar puede sesgar puntos de vista que necesitamos que otros nos señalen que ahí están. Por eso yo les decía hace un momento que uno de los elementos de los análisis de contenidos es precisamente identificar aquellos campos, a partir, por ejemplo, de la ecología de saberes y demás, aquellos campos en donde otros han pasado, a partir de la ecología de saberes, el diálogo de saberes, el diálogo debate, identificar aquellos campos, temas donde otros han pasado y que no los habían visto o no se habían atrevido a hacerlo. Ahora, concretamente con el brinco o la extrapolación que se hace de ciertos conceptos como la termodinámica, la incertidumbre, la teoría de la incertidumbre, el demonio de Laplace, el demonio de Maxwell en las ciencias sociales, yo soy de los que está a favor de poder hacerlo al punto de que existe en el ejercicio postdoctoral que yo hice en Bolivia, logré hacer el modelo sistémico, el modelo negentrópico de movimientos de masas sociales, que alude a que fue una extrapolación de la criticalidad autoorganizada, del principio de criticalidad autoorganizada, que es el fenómeno de avalanchas de nieve o de avalanchas de reloj de arena, pero visto desde las ciencias sociales. Ahora, yo sé cuál es el retractor aquí. El punto fundamental del brinco de una categoría o de un modelo que está pensado en una área, pasarlo a otra, es de que uno piensa que lo tiene que pasar al 100% y no es verdad. O sea, hay cosas que se pueden recuperar, cosas que se pueden importar. Las ciencias sociales han importado muchísimas cosas de la física, sobre todo de la física mecánica, de la física cuántica, han importado muchos conceptos y viceversa. Al punto que, por ejemplo, Ilya Prigogine, el premio Nobel de Química, que es el padre de las estructuras en no equilibrio, él, para explicar su fenómeno, él hablaba de las sociedades complejas. Y él sí hacía una crítica férrea a la obra de Lévi-Strauss, el antropólogo francés, sobre cómo es que se implementó el concepto de entropía en la antropología, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí así se pueden hacer esas extrapolaciones de ambos lados, por eso es un diálogo, sí se puede, sí es posible hacerla, y muchas veces esos encuentros o esos desencuentros, el problema es que se piensa que tienen que ser al 100% y no es así. En el trabajo que yo hice, y que por cierto está disponible en la internet para quien quiera buscarlo, el libro que yo hice y que fue el resultado del postdoc, el mismo Perback, en su propuesta teórica de criticalidad autoorganizada, él apuesta, tiene 2 líneas nada más que dice, este modelo de criticalidad autoorganizada se podría pasar a las ciencias sociales, pero ahí quedó. Luego otros investigadores de la escuela de la escuela de San Francisco en Estados Unidos, matemáticos por cierto, dijeron, podemos modelizar y podría pasarse a movimientos de masa y movimientos sociales, pero ahí quedó. Y entonces llega Roberto, que es el mexicano, el antropólogo, y mete las manos al fuego y dice, pues no solamente lo paso, sino lo modelizo. Y coincidió con la toma del Capitolio en el año 2021. De hecho, el día que me toca hacer mi disertación del postdoc, pues no tuve mejor que ponerles el video de la toma del Capitolio y decir, aquí está la criticalidad autoorganizada desde la parte de las ciencias sociales. Y les expliqué todo el modelo y todo eso. Es un libro que está disponible en la red si lo quieren buscar. Entonces, sí es posible hacer esas extrapolaciones, pero no se pueden hacer al 100%. Ese es el detalle. Por ejemplo, si nosotros nos vamos con la cuestión de la termodinámica en ciencias, la corriente de la termodinámica para la supervivencia en ciencias sociales,
A fuerzas tenemos que trabajar con la segunda ley de la termodinámica, la entropía, porque si nos vamos a la ley 1 o a la ley 3 o a la ley 0, se nos derrumba el modelo. Así te lo digo. Otro detalle, para modelizaciones podemos exportar el modelo, pero no necesariamente el análisis. Y para terminar, el mismo Prigogine, para explicar, cuando le pidieron explicar el modelo de disipación, utilizó ejemplos un ejemplo que nació en Brasil con la tribu Cuna, por ejemplo, ¿no? Y eso lo tiene documentado él en su libro de complejidad, La Orden del Caos. Uh-huh. Bueno, no sé si con eso contesto brevemente y si quieres, te doy mi correo también para poder posteriormente seguir platicando. Sí, muchas gracias, doctor. Muy bien. Agradezco entonces la intervención del doctor Roberto Rivera y pues quienes tuvieron a bien poder hacer las preguntas o comentarios. Voy a invitar a la doctora Claudia Villela para que pueda hacer entrega de un diploma de reconocimiento al doctor Roberto Rivera. Adelante, doctora Villela. Muchas gracias. Hacemos la entrega con mucho cariño del presente diploma. Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario.